porque no nos tiene que asustar, estamos más que habituados a abordar reformas en la universidad en nuestro país. Esa es la primera cuestión. Y además hemos ido avanzando. Yo creo que hemos ido mejorando la calidad de nuestro sistema universitario frente a otras opiniones. Hace ahora 10 años se inició el llamado proceso de Bolonia. Durante bastantes años en España pues era un mar en calma, un mar en calma porque sí, se hacían trabajos en universidades, experiencias piloto, formación, divulgación, etcétera, etcétera, pero realmente no había surgido un debate en profundidad sobre lo que significaba el proceso de Bolonia, sobre cuáles eran sus objetivos. Probablemente, entre otras cosas, porque eso sí que es una característica nuestra, y es que no nos creemos las cosas hasta que las vemos muy cercanas, ¿no? Y entonces es cuando realmente tomamos conciencia de que hay que afrontar esos cambios. No me refiero ni a nivel de universidades ni a nivel de profesores, que en general no ha sido así, pero sí a nivel de, primero, estudiantes, segundo, sociedad. Muy importante, puesto que nuestra labor tiene como referencia indiscutible el servicio a la sociedad. Y quizá no estuvimos, y digo, me incluyo, no estuvimos a la altura a la hora de comunicar, de divulgar, de informar sobre lo que representaba este proceso. Este proceso representa ni más ni menos que el objetivo de hacer realidad que Europa, esa Europa de la que hemos hablado durante tantos años, la Europa del capital, la Europa de las empresas, la Europa de tantas cosas, menos la Europa de la educación, y sobre todo no era la Europa de la educación superior, siendo una cuestión estratégica para el desarrollo de la propia Europa. Pero no lo era, y esto es así. Existen multitud de estudios, análisis muy rigurosos de cómo realmente Europa era vista desde muchos ámbitos del mundo. Es decir, por ejemplo, encuestas muy serias realizadas por la Asociación para la Cooperación Académica, realizada en 2006, una encuesta realizada en Tailandia, Brasil, México, en ámbitos del mundo muy diferentes, en países muy poblados, te venían a decir que Europa era vista como una realidad en lo económico y, sorprendámonos, incluso en lo político. Es decir, desde fuera nos veían como una realidad en esos ámbitos, pero no en educación superior. Realmente se identificaban países concretos como Reino Unido, Francia, Alemania, España para Latinoamérica, pero no se veía Europa como una realidad en educación superior. Ese era el estado de cosas, por una parte. Por otra parte, el punto de partida eran sistemas de educación superior absolutamente diversos, pero no solo diversos, porque la diversidad es una riqueza, sino difíciles de hacerlos compatibles, difíciles de entender. El objetivo fundamental, como decía, es construir la Europa del conocimiento, la Europa de la educación superior, y por lo tanto un factor clave es la movilidad de estudiantes, de titulados y de profesionales. Y para ello necesitamos una serie de herramientas, llamadas líneas de acción al proceso de Bolonia, que permitan que sea posible entendernos, comprendernos, y a partir de esa comprensión, a partir de entender los sistemas, a partir de poner en marcha una serie de herramientas que a veces hemos confundido con el objetivo, y me refiero que la estructura, grado, máster, doctorado es importante, la implantación de los créditos es importante, más que todo eso es importante los procesos de garantía de calidad que van a posibilitar la confianza mutua, acreditación de la calidad, entender las cosas que se hacen en un título, nos lleva a lo más fundamental para la movilidad, el reconocimiento. Reconocimiento de títulos, de periodos de estudio. Así haremos realidad de verdad un espacio europeo de educación superior. Podemos seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo hasta hace bien pocos años, no digo hasta ahora, porque ya hay propuestas innovadoras que tratan de mejorar. ¿Podemos seguir como seguíamos? ¿Estábamos haciendo las cosas bien? La respuesta podía ser que sí, puesto que los profesionales que salían, los titulados que salían de nuestras universidades, encontraban trabajo, realizaban su función, en general a la perfección, por lo tanto, podíamos estar satisfechos. Bueno, yo creo que no. En primer lugar, podríamos hablar de la eficiencia y la eficacia del sistema. Titulaciones de 3 años, cuya media eran 6 y algo,
titulaciones de 5 o 6, cuya media son de 10, me parece que no es un sistema eficiente. Pero bueno, ese es un pequeño detalle. Para mí hay algo mucho más. Podríamos seguir pensando en elaborar un plan de estudios, y yo lo he hecho como vicerrector, es decir, porque todos nos hemos dejado llevar por esa dinámica. Podríamos, elaborar un plan de estudios pensando exclusivamente en clave interna, en clave de universidad, en clave de departamento, sin mirar hacia afuera, sin mirar a la sociedad. Podríamos hacer eso, y además podríamos hacerlo pensando que estos estudiantes no van a volver por la universidad, o si vuelven lo hacen esporádicamente. O podríamos empezar a pensar que estamos en un entorno cambiante, en definitiva en lo que se viene a llamar sociedad del conocimiento y sociedad global, que son dos factores que no podemos ignorar a la hora de elaborar las propuestas de planes de estudio. ¿Qué nos exige eso? Nos exige pensar, reflexionar las propuestas de títulos de una manera diferente. ¿Y qué necesitábamos en España? En el contexto del marco europeo, necesitábamos un cambio legislativo que permitiera esto que acabo de decir. Un cambio legislativo que tuviera o que contemplara flexibilidad, que rompiera la rigidez del sistema, flexibilidad para realmente hacer propuestas innovadoras, propuestas que dentro de los ámbitos de los títulos que conllevan la profesión también pudiera caber la innovación, ¿por qué no? Este era uno de los objetivos de esta propuesta legislativa. Hablo con propiedad, yo participé activamente, en ese momento me encontraba como asesor en la Dirección General. Creo que luchamos muchísimo para que esas ideas se abrieran camino, están aquí, y sobre todo que fueran una oportunidad para las universidades, una oportunidad para las distintas facultades, para los distintos títulos, y especialmente, y no lo digo, sí, lo digo porque estoy aquí, ¿por qué no?, para los arquitectos técnicos, como no, para los ingenieros técnicos, una auténtica oportunidad que no cerraba su perspectiva de formación y por lo tanto tampoco su perspectiva profesional, en consonancia con lo que pasa en la mayoría de los países europeos más avanzados. En el caso de España, el boletín el decreto que plantea la nueva organización de las enseñanzas universitarias, con ese contexto de flexibilidad al que me refería, de autonomía para la universidad, de rendición de cuentas, no podía obviar de ninguna manera, y entro en el meollo de la cuestión, no podía obviar de ninguna manera que en España hay unas profesiones reguladas por ley, y entre ellas está la de arquitecto técnico, ingenierías técnicas, con todo derecho, porque son las únicas, si no son las únicas, creo que por ahí anda la cosa, que realmente tienen una ley, porque para regular una profesión es necesaria una ley que además se hizo en periodo democrático, es decir, una ley perfectamente adaptada a nuestro sistema legislativo. No quiere decir que las otras no, pero las otras vienen de legislaciones preconstitucionales, muchas de ellas, y esto hay que decirlo con claridad. Por lo tanto, con pleno derecho, había que prever que hay una profesión regulada que se llama arquitecto técnico, y eso se sigue manteniendo, como sabéis, y lo que se hace, a propuestas vuestras, con vuestra ayuda, con vuestro trabajo, es una propuesta de título que conduce a la profesión regulada de arquitecto técnico. En definitiva, ¿dónde estamos? Creo que a nivel europeo estamos en el punto de partida. Y lo digo así. Lo que hace 10 años se decía que era la meta, 2010, en 2010 tendremos ese espacio europeo de educación superior. Yo estoy muy satisfecho, muy contento del trabajo que se ha hecho, pensando que hemos llegado al punto de partida, pensando que realmente es ahora cuando se va a demostrar si somos capaces de hacer realidad ese objetivo del espacio europeo de educación superior. ¿Qué va a ser importante? ¿Qué va a ser importante y qué es lo que se está tomando como muy importante en Europa, en las universidades europeas, a la hora de elaborar las propuestas? Que quede muy claro el nivel, si hablamos de bachelor, si hablamos de máster, si hablamos de doctorado. Y eso está asumido en todos los países. Y cuando digo en todos los países, no digo en los 27 de la Unión Europea, sino en los 47 del proceso de Bolonia. Muchos más. Eso está asumido. El establecimiento del ECTS está asumido del proceso de Bolonia. Muchos más. Eso está asumido. El establecimiento del ECTS está asumido. Que el bachelor está entre 180 y 240 también. Que el máster está entre 60 y 120 también. Todas estas cosas
nos van a permitir, y luego, como he dicho, con la acreditación de la calidad, nos van a permitir realmente, y con el suplemento al título, nos van a permitir poder comparar de qué estamos hablando, cosa que hasta ahora no era posible. Los sistemas eran opacos para unos países respecto de otros, lo que hacía muy difícil el reconocimiento, hacía muy difícil la movilidad y hace muy difícil, de verdad, esa realidad de la Europa de la educación superior. Creo que he dado la visión, como digo, muy general. En Europa la diversidad es tremenda, incluso dentro de los propios países, como he dicho. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y, salvo algunas titulaciones que tienen directiva europea, el aspecto profesional, que creo que se va a tratar después, por lo tanto no insistiré demasiado, el aspecto profesional viene regulado por las directivas europeas. La transposición de las directivas. Que cada país, como dice la propia palabra, ha de transponer a su ámbito legal. Por lo tanto, es cada país el que hace la transposición de la directiva, pero tiene que respetar las normas, las líneas que se establecen en esas directivas. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a hacer propuestas innovadoras en el ámbito de la arquitectura técnica, en el ámbito de la ingeniería técnica, en el ámbito de las ingenierías, en todos los ámbitos, porque realmente si se recogen las competencias, no atribuciones, sino competencias como resultados de aprendizaje, que identifican claramente el poseedor de un título, qué es lo que sabe hacer. Si además queda claro el esfuerzo dedicado para obtener esos resultados, es decir, el tiempo, el nivel de los conocimientos, nos vamos a poder entender. Y con esa directiva, que viene a decir más cosas, pero entre otras, lo que un profesional puede hacer en su país ha de ser reconocido en el país al que quiere ir a establecerse como profesional, esa es la base. Si pensamos en esto, quienes se empeñen en seguir poniendo puertas, quienes crean que poniendo carreras de obstáculos van a conseguir, lo que van a conseguir es que nuestro país no siga ese proceso de modernización que necesitamos. Esa es mi visión. Y esa es mi visión, repito, de mi experiencia de bastantes años trabajando en el ámbito europeo, conociendo lo que hacen otras universidades y también sabiendo que en muchos países tampoco se están haciendo las cosas bien. Por eso he dicho que 2010, para mí, es el punto de partida fundamental. A partir de ahora, hablando coloquialmente, nos la jugamos, a partir de ahora. Pero también sabiendo que podemos rectificar, que nunca se hizo una reforma que fuera irreversible. Mi satisfacción por tener la oportunidad de asistir a este encuentro, mi preocupación porque es un programa muy denso. Le decía ahora al anterior ponente que ya ha consumido el turno de los dos y claro, yo creo que no se puede organizar una jornada así, lo digo sinceramente, y mi máximo interés por una cosa, y es que no os vayáis ni uno de aquí sin demandar aquello que queréis contrastar o conocer en opinión. Este es el lugar de hacerlo. Luego yo voy a ser tan escueto que lo que quiero es ceder tiempo para dejarosle a vosotros. Para entrar en materia, yo creo que lo único que tengo que hacer es deciros cuál ha sido nuestra posición desde hace mucho tiempo. Es decir, yo tengo por ahí, alguno me habréis oído, por ahí conferencias del año 2000, 2001, 2002, hablando de espacio europeo, diciendo la importancia que para nuestra profesión iba a tener espacio europeo. Entonces, como no quiero enrollarme, yo voy a leer, entrecomillado, lo que yo decía hace más de 5 años al pleno de nuestro Consejo General. Es decir, yo os voy a decir el posicionamiento y luego quiero que me digáis qué es lo que creéis que podíamos haber hecho de otra forma, que estaré encantado de comentarlo. Mira, yo decía, anuncio mi compromiso de pelear porque nuestra profesión tenga una adecuada ubicación en el proceso que se inicia para integrar a España en el espacio europeo de educación superior. Todos conocéis en qué situación estamos
y nuestro compromiso es seguir la estrategia marcada hasta conseguir un título de grado y 240 créditos, ingeniero de edificación, al que tengamos acceso fácil los titulados arquitectos técnicos. La aparición de este título en sustitución del actual no había aparecido, yo estaba hablando de lo que queríamos. Nos abrirá metas que desde siempre se nos han negado, títulos de posgrado, doctorado, investigación y docencia o niveles en la función pública. Seguimos pensando que el nuevo titulado ha de ser también un técnico generalista y que los perfiles especializados que demanda cada vez más el mercado deben conseguirse no solo en los posgrados universitarios, sino en la oferta de cursos, seminarios, etcétera, que ha de llegar desde los colegios. Mientras se mantenga la identidad entre el título académico y el profesional, está en las aulas la cualificación inicial de los profesionales y nosotros seguiremos apostando por la máxima carga lectiva, la actualización de las materias y la necesidad de prácticas. Es decir, he querido leer exactamente lo que está transcrito de lo que yo decía entonces. Después de eso, por repasar rápidamente, hemos utilizado una coordinación y un entendimiento, yo diría, ejemplar, con nuestras escuelas, con la conferencia de directores de nuestras escuelas, con los representantes de los alumnos. Siempre hemos sido coordinados. Y además conscientes de una cosa, que este era un proceso de enseñanza, de universidad, no nuestro. Es decir, que nosotros acudíamos aquí y nos han aceptado de invitados, pero quien lo tiene que hacer es educación, no vivienda, no nosotros. Entonces, a partir de ahí, se redactó un libro blanco en el que se dejaba claro que podíamos variar entre 2 o 3 titulaciones, porque todos sí conocéis que a partir de este proceso no hay catálogo de títulos, cada universidad puede poner el título que le dé la gana a un plan de estudios, etcétera, etcétera. Bueno, pues 2 o 3 títulos, uno de ellos ingeniero de edificación. Y lo dejamos plasmado como que era el ideal. A partir de ahí también entendimos que una batalla con los arquitectos en conseguir cuanto antes un acuerdo de Consejo de Ministros, primero un decreto que ordenara a la universidad la enseñanza en este proceso, un acuerdo de Consejo de Ministros y una orden era fundamental para no estar enfrentados, sino ir juntos a conseguir lo que nos proponíamos, y en ese acuerdo que suscribimos en el año 2005, me parece, o algo así, nos proponíamos 10 o 12 cosas. El que tenga curiosidad, yo las tengo aquí y se lo cuento, pero las más importantes yo creo que eran las siguientes. El sector edificación solo para nosotros, residualmente para otros técnicos, es decir, LOE. Residualmente todos pueden intervenir en la edificación, el sector edificación. Y a partir de ahí entramos con 2 títulos, los 2 generalistas, uno dedicado fundamentalmente al proyecto, otro dedicado fundamentalmente a la ejecución. Y decimos además, aunque las universidades pueden hacer lo que les dé la gana, tenemos que intentar conseguir que nuestros titulados y los vuestros tengan, como dije antes, un fácil acceso, un acceso directo al nuevo título, es decir, que no le hagan pasar por donde hay que ir en la universidad, por los cursos y la homologación o convalidación de una asignatura a otra, que fuera directo. Es decir, que hubiera un cupo especial para nosotros, no que fueras a matricularte en primero y dijeran, pues tienes todas convalidadas, matricúlate de segundo, pues ahora te queda esta y esta, venga, matricúlate tal. Entonces, fijaros el problema que hubiera surgido si no nos coordinamos con las universidades y cada universidad, que estaba en su derecho, analiza nuestro currículum, es decir, el plan de estudios que yo cursé en la Politécnica de Madrid, llego y se lo llevo a esta universidad o a Coruña, da igual. Él coge y dice, uy, tú no estudiaste aquí seguridad, te falta seguridad, tú no sé qué, a hacer el programa curso a curso. Ese era su derecho. Pero nosotros peleamos porque eso se consiguiera unificar, es decir, que esos derechos se plasmaran, pero con una coordinación entre la profesión y las universidades para que fuéramos uniformes, para conseguir fácilmente y por línea directa
el acceso a ingeniería de la edificación de los actuales arquitectos y arquitectos técnicos, y que ninguna universidad nos hiciera pasar por decir, tú tienes 3 años, te falta 1, te exijo tal. Y entonces hasta llegamos a ajustar, después de muchas sesiones de debate, llegamos a ajustar qué es lo que nos faltaba, qué es lo que va a faltar a todos, para no analizar el plan de estudios cada uno, que sería horrible. Y entonces concurrimos en que 30 créditos se convalidaban por el proyecto fin de carrera que habíamos hecho en la universidad, en la carrera de arquitecto técnico. Y los otros 30 que nos quedaban, se quedaban especificados en 5 materias de 6 créditos, que me parece, las tengo por ahí, pero las conocéis todos, luego huelga el que os las recuerde. A partir de ahí aparece el acuerdo Consejo de Ministros y la orden ministerial. Y conseguimos algo que después de todos estos años no ha conseguido ninguna ingeniería técnica, y es vincular, es decir, reservar una nominación solo para... Entonces, con ese acuerdo del Consejo de Ministros y con esa orden ministerial, donde se dice que la denominación de los títulos oficiales deberá identificar la profesión de arquitecto técnico y no podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales, y que no podrá verificarse ningún plan de estudios que haga referencia a la profesión de arquitecto técnico sin que se cumplan las condiciones establecidas en este acuerdo, ningún título podrá utilizar ingeniería de edificación sin cumplir las condiciones de este acuerdo. Es decir, una reserva de ese título solo para los arquitectos técnicos. Decía también en el decreto y en los acuerdos que los arquitectos técnicos actual mantenemos todos los efectos académicos y profesionales de nuestro título. A partir de ahí nos surge otra preocupación. Ya hemos conseguido unificar 30 créditos y que lo hagan. ¿Cómo conseguimos ahora que nuestros profesionales vayan sumándose a esto? Y ahí he de decir, porque aquí tenemos universidades públicas y privadas, que las universidades públicas fueron muy remisas en arrancar, y solo las privadas iniciaron al principio con esa posibilidad. Hay públicas que no se incorporan hasta octubre ahora, este año, ya porque no hay más remedio. Entonces se incorporan, se están incorporando las demás. Y las universidades esas, nosotros lo que siempre hemos pretendido es que se unificara lo que necesitábamos. Hay alguna universidad que no ha entrado por ese camino y pide 60 créditos. Hay otras que están en el camino y piden los 30. Pero a la vez hicimos otra gestión, y es como está previsto que se evalúe por el Ministerio la experiencia del profesional, hay que provocar que esto salga. El borrador del decreto está en marcha y prevé que esa experiencia pueda llegar a 36 créditos, es decir, teóricamente a más de los que necesitaría para conseguir el título directamente, no gratis, directamente, es decir, sin pasar por la carrera. ¿Cuál es nuestra participación aquí? Invitados de piedra, invitados de piedra, que estamos encantados de que la universidad haya aceptado en su mesa lo que solo le corresponde a ella decidir. Que todas las universidades hagan ese título y no cambien, que todas acepten prácticamente este procedimiento de ir de uno a otro, es algo que tenemos que agradecer. Aparte de eso, ¿cuál es la visión que desde el Consejo tenemos? Este título no podemos devaluarlo, sino todo lo contrario. Este título debemos conseguir demostrar que es de 4 años. Mirad, no lo ha dicho Bernabéu, en el espacio europeo de los 47 países, solo 4, Escocia, Ucrania, Bulgaria y nosotros, tiene grados de 4 años. Aquí la pelea fue muy dura para conseguir 4 años, los demás no. Yo no quiero, he dicho, consumir tiempo, quiero que seáis vosotros los que no os vayáis de aquí sin que hablemos de lo que queráis hablar. Muchas gracias. Voy a dar el punto de vista de la universidad.
No quiero hablar como directora de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, sino un poco como directora de una escuela que ha empezado a implantar este título de grado, un poco representante de todos mis compañeros que estamos en ello, ¿no? Por eso muchas veces abordo el tema desde la conferencia de directores, lo que no quiere decir que dé algunas pinceladas con respecto a lo que está pasando en nuestra escuela, así como la voy a hacer también en lo que está pasando en otras. En ese sentido, bueno, pues a mí me pidieron que hablara de la implantación del título y de la relación con otras titulaciones. Voy a empezar hablando un poco de las ventajas que creo que ha podido tener la implantación de este título con respecto al título anterior. También cómo, cuándo y dónde se ha ido realizando esta implantación y, por último, como me habían pedido, la relación de este título con otras titulaciones. Voy a hablar de lo que pasa en general, de lo que pasa con respecto al título de arquitecto técnico, de lo que pasa con respecto a otras titulaciones y, por último, con respecto al posgrado. En cuanto a la diferencia con otros títulos, en este caso nuestro, con el título de arquitecto técnico, yo creo que hay muchísimas ventajas. Este título tiene mucho de avance con respecto al título anterior. ¿Cuáles son esos avances? En primer lugar, estamos hablando ahora de una nueva medida de plan, ¿no? Nosotros hablamos ahora en créditos europeos frente a los créditos anteriores que solamente computaban lo que es hora presencial del alumno. Los créditos europeos, como ustedes saben, hablan no solo de la presencia del alumno en la universidad, en tanto a que está oyendo a un profesor, en tutorías con un profesor, la evaluación que se le hace, sino también el trabajo que necesita tener ese alumno para capacitarse, para llegar a adquirir los conocimientos que se les están trasladando, que se están impartiendo. Una cosa que yo creo que es fundamental es el tema de los 4 años, ya se ha dicho aquí. Nosotros todos vamos a hablar de que nosotros tenemos una titulación de 240 créditos europeos, 4 años, 60 créditos por año. Y yo creo que esto supone un avance importantísimo de lo que teníamos antes, donde había escuelas en donde resolvían el título de arquitecto técnico con 180 créditos, lo que suponía 1.800 horas, y otras, como era la Escuela de Madrid, con 270 créditos. Yo creo que esto viene a ordenar un poco y a decir todos más o menos estamos enseñando lo mismo, ¿no? Porque si luego esto va a capacitar a un profesional, pues el profesional tiene que tener todos los profesionales los mismos conocimientos o similares conocimientos. Creo, y lo ha comentado el presidente, que es fundamental que desde el grado se puede pasar al posgrado. Por lo tanto, un titulado de graduado en Ingeniería de Edificación puede continuar sus estudios de una manera natural en el máster y acabar en el doctorado. Lo que eso quiere decir es que podrá tener una especialización profesional oficial, no solo a base de títulos propios, que se le reconoce y que puede llegar al máximo nivel académico. Por lo tanto, podremos tener profesores de universidad, catedráticos de universidad, que sean graduados en Ingeniería de Edificación sin necesidad de que hayan tenido que hacer otros títulos como psicología, sociología, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un gran avance. Y además se le reconoce a este titulado la capacidad de investigación, que era una cosa que también se pedía desde la universidad y desde luego desde el ámbito profesional. Cambia la metodología de enseñanza. Yo creo que aquí también estamos empezando a recorrer este camino, pero va a suponer un gran avance. El protagonismo ya no lo tiene el profesor, el protagonismo lo tiene el estudiante, por lo cual las nuevas metodologías deben ser mucho más participativas. Se tiene que enseñar al estudiante a llegar a un autoaprendizaje, a aprender, y como también apuntaba el presidente del Consejo, tiene que habituarse a que esa formación se tiene que hacer a lo largo de toda la vida, tiene que ser una formación continua. Bien, se empieza a hablar de competencias, no solo de conocimientos, competencias que además deben ser evaluables. Y además parte de esas competencias, las competencias transversales, las fijan en cierta manera las universidades. En el caso de la Universidad Politécnica de Madrid nos obligan a incorporar 24 créditos de competencias transversales que debemos evaluar. Sinceramente nos es muy difícil esto. Son competencias de creatividad, liderazgo de equipos, trabajo en equipos y una cosa que ha sentado muy mal, pero que lo traigo aquí, el uso de la lengua inglesa. Nos obligan a tener una asignatura de 6 créditos, que es una asignatura que obliga a que previamente el alumno se haya acreditado en el nivel B2 de inglés. Esto no solo ocurrió en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad de Valencia y en la de Sevilla también ha ocurrido. ¿Por qué? Fundamentalmente porque somos las politécnicas donde tenemos esa lucha que están de alguna manera llevando a cabo los ingenieros técnicos con los ingenieros superiores. Bien, una cosa que ha comentado el diputado y en el cual le doy totalmente la razón, aparecen en los planes de estudio, en las memorias de los planes de estudio, el sistema de garantía interna de calidad de los centros. Esto entiendo que es fundamental, por lo que se comentaba antes. Nos evalúan a los centros, no solo cada 6 años donde tenemos que acreditar que lo que habíamos dicho en la memoria se ha cumplido, sino que continuamente se nos exige a revisar lo que hacemos en el día a día, revisar ese plan de estudio que hacemos en el día a día, revisar ese plan de estudio y actualizarlo en base a lo que demanda la sociedad. Yo creo que esto es fundamental y esto marca
una diferencia de tener un plan muerto con un plan vivo. Por último, el tema de la internacionalización, se ha comentado también. Creo que es un gran avance el que, al pertenecer a esos países que han suscrito el Convenio de Bolonia, tenemos títulos comparables. Ya no solo podemos pedir convenios de Erasmus para hacer el fin de carrera fuera en ciertas escuelas que tienen poco que ver con nosotros y donde no entienden ni qué somos, sino que ahora podemos intercambiar asignaturas. Yo creo que eso es un avance tremendo. Bien, con respecto a la implantación del título, y en primer lugar quería hablar un poco cómo se ha abordado el diseño. También se ha comentado. Teníamos un marco de referencia que eran los 240 créditos en 4 años, por tanto 60 créditos al año, el tema de la movilidad, el tema de las competencias que había que incorporar y las nuevas metodologías con las que había que trabajar. Creo, y toca apuntarlo, que ha habido un trabajo intenso por parte del Consejo de la Arquitectura Técnica, sobre todo en el ámbito político, un trabajo intenso también de la Conferencia de Directores, que ha llegado a muchos acuerdos, hemos tenido muchas horas de debate, yo no he llegado a las del diseño de los títulos, pero ahora seguimos con esos grandes debates, y creo que una cosa que ha marcado todo el proceso es que se ha querido llegar al consenso y que se ha llegado al consenso en muchísimas cosas. Desde el punto de vista de las universidades, con la Conferencia de Directores, desde el punto de vista del ámbito profesional, con el Consejo de la Arquitectura Técnica. Y eso ha posibilitado que el 23 de noviembre del 2007 se firmara un acuerdo en la Conferencia de Directores en donde se fijara la denominación del título, los objetivos del mismo y la planificación de la enseñanza. Eso quiere decir que todas las escuelas, en principio, tienen previsto, firmaron, definir el programa de ese plan con 60 créditos básicos, 108 créditos específicos y un proyecto fin de grado de 12 créditos, que además también se decidió en ese punto llamarlo proyecto fin de grado en vez de trabajo fin de grado. Por lo tanto, tenemos fijado un 75% de la troncalidad, quedando un 60 créditos europeos para fijar por parte de las universidades. Bien, gracias a eso, que yo creo que ha sido muy rápido, ha sido muchos años, pero muy rápido con respecto a lo que ha ocurrido en otras profesiones, el 27 de diciembre del 2007 salió la orden ministerial que establecía los requisitos para la verificación de los títulos que habilitaban para arquitecto técnico. Como digo, ha habido ahí muchísimo trabajo por parte del Consejo de la Arquitectura Técnica desde el punto de vista político. Una vez que tenemos esa orden ministerial, fuimos de las primeras profesiones reguladas que tuvimos la orden, la primera no lo quería decir, la primera, me apunta el presidente. Bueno, pues las universidades se ponen manos a la obra y comienzan a redactar las memorias de los planes de estudio, atendiendo a lo consensuado tanto en la Conferencia de Directores como en la orden ministerial. Hechas estas memorias, no fueron pocas las universidades que empezaron a redactar la memoria, lo que pasa es que muchas nos quedamos en el camino, y digo muchas porque la Universidad Politécnica de Madrid no nos permitió a la Escuela de Arquitectura Técnica seguir con el proceso que habíamos iniciado. Bien, pues hecho eso, se presentaron las memorias a la ANECA para su verificación y posteriormente, bueno, pues al Consejo de Universidades, como se ha comentado aquí. Todo en un tiempo récord, porque la orden ministerial salió el 27 de diciembre y en febrero o marzo tenían que estar todas estas memorias de planes de estudio metidas en la ANECA. O sea que fue un trabajo arduo. ¿Quién lo consiguió y pudieron implantar en el 2008-2009? Porque además les apoyó su universidad, pues la Escuela Europea de Madrid, la Católica de San Antonio de Murcia y la Antonia de Nebrija de Madrid. Bien, pero ya en el 2009-2010, un trabajo todavía mayor por parte de las universidades, conseguimos todas las escuelas, excepto Burgos, Alicante, País Vasco, Zaragoza, Granada, poner en marcha el nuevo plan. 20 escuelas, 4 escuelas que no, bueno, quiero decir, 20 escuelas, esto alude un poco a mi universidad. En la Universidad Politécnica de Madrid pudimos conseguir implantar los nuevos títulos solamente 4 escuelas de las 20 escuelas que conforman la universidad. Bien, en cuanto a la relación de este título con otras titulaciones, en general yo quería comentar que en el Real Decreto 1393 del año 2007 se habla de reconocimiento como la aceptación por una universidad de los créditos que habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales de la misma u otra universidad son computados en otras enseñanzas oficiales distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Sí es verdad que ha aparecido un borrador de modificación de este Real Decreto, lo ha apuntado el presidente del Consejo, en donde, ahora lo veremos, introduce otros aspectos de reconocimiento que creo que son muy interesantes y en cuanto salga adelante ya no sea un borrador, sino que se ejecute. Bueno, ¿cómo se ha abordado esto desde las universidades, el tema de reconocimiento?
pues se ha abordado a través de un informe desde la escuela, se manda un informe a la Comisión de Reconocimiento de la Universidad. Esto ha pasado en la Universidad Politécnica de Madrid, pero ha pasado en muchas universidades. Por lo tanto, al final, el que tiene la palabra, los que tienen la palabra no es la propia escuela. En algunas universidades como Sevilla pasa que sí, pero en muchas pasa que no. Y entonces, bueno, son los órganos superiores de la universidad los que de alguna manera deciden sí o no a ese reconocimiento. Bien, ese reconocimiento puede ser directo, y será directo a través de las materias básicas de la misma rama de conocimiento. Nosotros en principio tenemos 36 créditos de materias de la rama de la ingeniería y la arquitectura, pero incluso en nuestra universidad también se nos dice, para esos que se le haga ese reconocimiento directo se les pondrá un tutor curricular por si acaso no saben todo lo que tienen que saber, y ese tutor les dirá, bueno, pues te conviene también matricularte en esta y en esta otra asignatura. Serán también reconocidas directamente los 6 créditos para actividades culturales, deportivas, de representación, etcétera. Y luego yo aquí pongo en negrita y con muchas interrogaciones el tema de las competencias, el tema de las competencias transversales. Se supone que nos obligan, y en nuestra universidad a 24 créditos, lo que ocurre en la nuestra, en la tuya también me comentabas que ocurría lo mismo en la Universidad de Alcalá, a tener una serie de competencias transversales, todas las mismas en todas las titulaciones de esa universidad, que generalmente son competencias que, como comentaba antes, vienen determinadas por el modelo educativo de esa universidad, pero como esos créditos vienen de alguna manera salpicados por todo el plan de estudios, pues en principio, por lo que me ha comentado el vicerrector de Ordenación Académica, va a ser muy difícil reconocerlas. Por lo tanto, esas 24 créditos de competencias que podrían ser reconocidos directamente entre títulos de la misma universidad, pues en principio va a ser muy difícil reconocer. Bien, de manera indirecta, pues habrá otros reconocimientos a petición de los interesados, asignatura a asignatura, y como comentaba antes, estas competencias. Lo que apuntaba al principio del borrador de la modificación del Real Decreto añade además que no solamente se podrán reconocer enseñanzas oficiales, sino que además se podrá reconocer experiencia profesional y también de enseñanzas no oficiales, de cursos de formación, de título propio, etcétera, etcétera. Y esto en un máximo del 15% de los créditos totales de la titulación, lo que viene a ser 36 créditos que apuntaba el presidente. Pero, ahí el truco, siempre que se recoja en la memoria del plan de estudios. Entonces yo también preguntando, dice, oye, ¿y tal, que va a haber esto? Y dice, ¿lo habéis recogido en la memoria del plan de estudios? Y en el curso de adaptación sí, pero verdaderamente en lo que es el título de grado no. Entonces, bueno, pues iremos a intentar modificarlo. Esa modificación veremos si nos deja el Consejo de Gobierno de nuestra universidad pasarla. O sea que estamos, como ven, continuamente en un intento de, ¿no? Bien. ¿Qué apuntaba yo antes y lo comentaba con el director de la Universidad de Alcalá, de la Escuela de Arquitectura Técnica de Alcalá de Henares? Comentaba que claro, ¿qué va a pasar entre los distintos títulos de ingeniería y edificación de las distintas escuelas que tenemos en España? Y esto no se ha abordado todavía en la conferencia de directores. Yo le comentaba que en principio yo era partidaria a que los 180 créditos que habíamos fijado porque fueran de movilidad total. Pero, como digo, no se ha hablado todavía en la conferencia de directores, intentaremos llegar a acuerdos. Bien, en cuanto al título de arquitecto técnico, también se ha hablado, esa adaptación, ese curso de adaptación que ha sido tan difícil implementar en algunas universidades. Apuntaba el presidente del Consejo que se abrió un debate importantísimo, interesantísimo en la conferencia de directores, en donde hay un representante del Consejo, el profesor Aymar, y allí se llegó a consensuar entre todos que ese curso de adaptación se definiría como solamente 30 créditos europeos, entendiendo que nosotros tenemos una carrera de 3 años, por lo tanto 3 por 60, 180, más el fin de carrera, que podemos suponer que es medio año, otros 30 créditos, 210 créditos, que era lo que nos había reconocido en el posgrado. Un arquitecto técnico que hiciera posgrado tenía que hacer otros 30 créditos más para que se le reconociera como si hubiera cursado los 240 créditos de grado. Entendimos que lo lógico era empezar a trabajar desde ese punto de partida. Y cuando decidimos esos 30 créditos, en 5 materias de 6 créditos cada una, las que aparecen ahí referenciadas, porque eran las novedosas que aparecían en los nuevos planes, y es verdad que nosotros en la Escuela de Arquitectura Técnica de Madrid de estas asignaturas ya habíamos impartido conocimientos, pero bueno, aceptamos todo esto, llegamos con ello a nuestra universidad y nos dijeron que no nos reconocían más que al arquitecto técnico como si hubiera cursado 3 créditos, 3 años, que era lo que realmente había cursado. Por lo tanto, nosotros no nos dejaron, a pesar de que en el primer borrador de la memoria del plan de estudios aparecía este curso de adaptación, no nos dejaron seguir adelante y nos obligaron a 60 créditos, que en nuestro caso intentamos cogerlos de materias optativas para que por lo menos algunos salieran beneficiados. Bien,
Todas las universidades han hecho lo que han podido, intentando todas diseñar estos cursos de adaptación e intentando siempre incorporar el planteamiento, el consenso de la conferencia de directores. No ha sido posible en todas. En muchas de ellas, como digo, sobre todo en las politécnicas, donde han sido más duros con nosotros, se nos ha obligado a los 60 créditos. Estos cursos de adaptación son muy variados. Generalmente hemos intentado que fueran semipresenciales y que se hicieran reconocimientos. Como todavía no tenemos ese borrador de Real Decreto en efecto, pues no nos han permitido todavía la experiencia profesional y nosotros todos lo estamos haciendo de una manera no oficial, porque hemos entendido que era la manera más rápida. A pesar de eso, lo que comentaba de que todos habíamos consensuado, incluso en una conferencia dijimos, ¿y de qué sirve que estemos aquí reunidos intentando consensuar y cuando llegamos a un consenso, llegamos a nuestra universidad y no nos hacen ni caso, ¿no? A pesar de eso, seguimos en esa lucha. Bueno, pues 11 escuelas han implantado ese curso de adaptación con 60 créditos europeos, no han tenido más remedio. Incluso Cartagena con 48 y Cáceres con 42. Todavía no tienen curso de adaptación, Alicante, Zaragoza, Burgos, Cáceres, Elizaba, bueno, todas las escuelas que no han empezado con el título de grado y además Cáceres y Elizaba. Bien, ¿qué pasa con respecto a otras titulaciones? Y aquí voy a ir muy rápidamente porque yo creo que hemos empezado este año, por lo tanto estamos todos un poco en el... Vamos a intentar que haya relación de este nuevo título con otras titulaciones, pero todavía, bueno, pues son borradores y conatos de, ¿no? Yo mandé hace una semana, un poco más, a los directores una nota, un mensaje, un correo electrónico, pidiéndoles que por favor me mandaran información acerca de la relación que tenía su título de graduado o graduada en Ingeniería y Edificación con otras titulaciones. Bien, esta fue la contestación que me llegó. Alcalá de Henares habla de las básicas, como he comentado al principio, que va a ser una cosa de reconocimiento directo. También me habla de competencias transversales, de 12 créditos que se podrían llegar a reconocer. Arquitectura de La Salle, en cambio, sí que tiene una adaptación con arquitectura. En el primer curso, tanto de arquitectura como de ingeniería y edificación, tiene 8 asignaturas todas comunes. En segundo, de 10 asignaturas del título de grado de ingeniería y edificación, tiene 6 comunes con arquitectura. En tercero, de 10 asignaturas, tiene 4 comunes. Y en cuarto, de 11 asignaturas, tiene una común. Por lo tanto, se facilita mucho ese desplazamiento, ¿no? Ese trasvase de ingeniería y edificación a arquitectura y viceversa. En Cartagena han empezado a trabajar sobre un borrador de reconocimientos también con el título de arquitectura. En la Jaume I se le ha obligado a tener una relación de por lo menos los 30 créditos básicos con alguna otra titulación de su universidad por tema de efectividad económica, y ellos hablan de que la tienen con el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. En la Politécnica de Cuenca habla de las competencias transversales que son iguales las de Ingeniería y Edificación y las de Arquitectura, y en Elizaba dice que tienen ciertas coincidencias con algún que otro módulo del grado de diseño y con 2 módulos de gestión en Ingeniería de Diseño Industrial y de Administración de Empresas. Y ya por último, con el tema del posgrado, que es el que creo que definitivamente, bueno, pues ha sido un salto cualitativo importantísimo para esta titulación. Bueno, pues también he estado navegando por distintas webs para sacar información sobre qué títulos de máster se estaban implantando en otras universidades, y entonces en Alicante hay un máster oficial en gestión de la edificación que tiene la rama también la posibilidad de hacer el doctorado, un máster de 60 créditos que lleva ya varios años. En la Universidad Politécnica de Cataluña hay un máster en edificación también de 90 créditos. En la Politécnica de Valencia otro igual de 60 créditos. En la Europea de Madrid creo que en el 2010 pondrán en marcha un máster universitario en gestión de edificación y construcción civil de 60 créditos. En la de La Coruña hay un máster interuniversitario en dirección integrada de proyectos que también puede conducir a doctorado. En la Universidad Politécnica de Madrid tenemos un máster que es Técnicas y Sistemas de Edificación, que es un máster que también tiene continuación en doctorado de 90 créditos, y el año que viene se sustituirán por 2 másteres universitarios, uno de Gestión en Edificación, que tiene una línea únicamente profesional, y un máster en Innovación Tecnológica en Edificación con un doble itinerario de investigación y profesional, ambos de 60 créditos. Esto obligará a que el arquitecto técnico tenga que estudiar 30 créditos de complementos formativos, también lo lanzo ahora, ¿no? 30 créditos de complementos formativos en el grado, porque así como antes nos habían permitido tener másteres de 90 créditos, entendiendo que los 30 créditos que le faltaban al arquitecto técnico los podía cursar como posgrado, ahora entiende que los tiene que cursar en el grado. Esos 30 créditos nos obligan a que sean en el grado. Lo único bueno es que ha salido también el borrador del Real Decreto, es que lo podrá
cursar durante el tiempo que estén realizando la primera parte del posgrado, durante el primer módulo de 30 créditos del posgrado. Y por último, la Universidad de Sevilla, que tiene un máster en seguridad integral de 120 créditos. Nada más, muchísimas gracias. Pública. Es verdaderamente curioso que cuando sale la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, ya está hablando de Bolonia. El Estatuto Básico del Empleado Público ya habla de Bolonia. Ya está empezando a decir que en realidad lo que está haciendo es modificar la antigua ley del empleado público, que era la ley del año 85, la ley 6/85, y adoptándolo, entre otras cosas, a lo que viene. Y lo que viene se llama Espacio Europeo de Educación Superior. Y por lo tanto, intentando adaptar a todos los profesionales que tiene dentro de la Administración a lo que será el futuro de la Administración. Siempre dice, y como nunca nos leemos los preámbulos ni la declaración de intenciones, con el motivo fundamental de mejorar la Administración Pública de cara al servicio al ciudadano. Es decir, ese es lo que establece dentro del preámbulo. Pero para no entrar a fondo dentro del Estatuto Básico del Empleado Público, sí hay dos aspectos que yo entiendo que son fundamentales. Fundamentales desde el punto de vista del momento en el que nos encontramos. Y son los referentes a los artículos 16, 17, 18 y 19, que habla de la carrera administrativa. No deja de ser curioso que la carrera administrativa de los arquitectos técnicos se acabe con el nivel 26. Y también porque dentro de la escala ya reconoce en el año 2007 cómo será la futura escala de los empleados públicos. Y establece que los 5 grupos que existían antes, el A, el B, el C, el D y el E, los agrupará en uno fundamentalmente de titulados universitarios, que dice en el artículo 76, han de ser graduados. Universitarios, que dice en el artículo 76, han de ser graduados. Han de ser graduados. Establece ya una división en la transitoria que dice, mientras tanto llega o no el espacio europeo, el A1 será para los graduados y licenciados, el A2 será para las carreras de grado medio, el B será para los de formación profesional especializada, y a partir de ahí el C y el D lo agrupa en un C1 y un C2. Pero ya establece ahí diciendo, oiga, ustedes van a ser del grupo A, pero cuidado de la A2, porque yo para el grupo A voy a requerir ser grado. Y ahí es donde está la gran jugada. Porque desde el momento en que uno es ingeniero de edificación, desde uno que pega el salto de ingeniero de edificación, ya no hay límite. Ya no hay límite. Como explicaba la directora de la Politécnica de Madrid, ya no hay límite para la investigación, ya no hay límite para ser profesor de la Escuela de Ingeniería de Edificación, siendo arquitecto técnico o ingeniero de edificación, ya no hay límite para hacer máster, ya no hay límite para hacer doctorado, ya no hay límite para investigar. Es verdaderamente curioso que a medida que han ido llegando todas las titulaciones de ingeniero de edificación, a ANECA, una de las pegas que se ponía así siempre era, oiga, ustedes que no tienen proceso investigador, y yo contestaba siempre, es que no los dejan. Claro, déjeme usted y ya verá usted cómo tendremos proceso investigador. Y por lo tanto, es en ese aspecto en el que se produce la gran modificación. Es en ese aspecto. Uno podrá hacer, y así lo establece además el Estatuto Básico del Empleado Público, cuando habla en el capítulo, en el artículo 16, de los derechos a la carrera profesional y a la promoción interna. Es decir, establece 2 tipos de carrera profesional. Una horizontal, en la que uno va creciendo dentro de su estructura, y una carrera profesional vertical, en el que uno podrá ir creciendo hasta alcanzar el máximo de la administración, pero ya no habrá el tope, oiga usted, el famoso, usted es una carrera de grado medio. No, usted será carrera de grado medio porque los arquitectos técnicos no desaparecerán, sino les pasará lo que al lince, serán especies en extinción, sino que si usted tiene la inquietud de seguir creciendo delante de la administración, usted podrá seguir creciendo delante de la administración y podrá hacer algo que es fundamental en el ámbito de la administración: mérito y capacidad. Los títulos los aportará usted, pero mérito y capacidad. Y eso no podemos cambiarlo nada más que nosotros, porque hasta ahora llegábamos al tope de la jefatura de sección y poco más. En el ámbito laboral, exactamente igual. Es decir, también se podrá ir creciendo dentro de la función pública, porque está claro que a medida de que uno vaya teniendo titulación superior podrá ir accediendo. Y sobre todo lo que hay que ir planteando desde ya, y me consta
que con administraciones públicas se están haciendo gestiones para que las modificaciones de la RPT empiecen a recoger algo que nosotros estamos claros que tenemos. Oiga usted, no ponga usted títulos, ponga usted grados, porque habrá plazas a las que se podrá acceder desde el grado del área de ingeniería y arquitectura. La capacidad la podrán tener todos aquellos que pertenezcan a ese grado. Es la propia administración la que reconoce además esa carrera y reconoce que es un derecho de los funcionarios. Hago un pequeño hincapié también en otro apartado, porque estamos trasladando algo que no es verdad y no es verdad del todo. Es decir, parece ser que esto de ingeniero de edificación solamente le interesa a los profesores desde el punto de vista de su crecimiento en la docencia, parece ser que solamente les interesa a los funcionarios desde el punto de vista que ya el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce la posibilidad de tener una carrera como funcionario y que por lo tanto uno podrá llegar a ser, bueno, lo que sea, o lo que lo dejen ser, pero se nos olvida algo fundamental. Dentro del ámbito de las empresas, no me cabe la menor duda de que a una empresa no le da lo mismo, absolutamente nada igual, cuando se presenta un concurso, que la relación de sus técnicos que aparecen en su staff técnico de su empresa sean arquitectos técnicos o sean ingenieros de edificación. No se pueden ustedes imaginar la variación que supone eso en un concurso internacional. No se lo pueden ustedes ni imaginar y por lo tanto a las empresas a nivel nacional les interesará muy mucho, me consta que hay empresas a nivel nacional que ya están hablando con alguna que otra universidad, les interesa muy mucho que su staff técnico aparezca que son ingenieros, que son graduados, algo reconocible fuera y de gran prestigio. Y por lo tanto, ¿quién dijo miedo? Yo digo que el futuro está ahí. Si el futuro está ahí, los únicos que podemos cogerlo somos nosotros y por lo tanto, indudablemente el camino está abierto. Seamos capaces de demandar qué es lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos y atrapémoslo, porque desde luego, si no lo hacemos no será culpa nada más que de nosotros. Muchas gracias.